Buenos días, agradable y fresco y pues damos gracias a Dios por este día que nos permite hoy estar aquí con vida y sobre todo para alabar su nombre, glorificarlo, exaltarlo y darle la honra que se merece Dios, porque sin Dios el ser humano pues no sería nada o no es nada sin él. Por eso hoy estamos aquí con gusto y con ese agradecimiento que siempre brota de nuestro corazón hacia Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que nos permite hacer y por esa gracia que habita en nuestro corazón para exaltar, para honrarlo y para glorificar su nombre. Hoy en este programa Ministerio de Adoración al Señor les damos los buenos días, saludándolos en el nombre de Jesucristo y dándoles las gracias por seguir este programa a las 9 de la mañana. Y sobre todo, pues, hacer una reflexión y una oración para entender el significado de la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios se toma de una manera religiosa o para agradarse a sí mismo, de alguna manera es simple y es fácil. Pero cuando se trata para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, crean lo que es difícil porque se interponen muchas cosas ante esa palabra. Esas fuerzas espirituales que muchas veces nos detienen y de muchas maneras se manifiestan. No nada más de una, sino de muchas formas se manifiesta esa barrera entre Dios y entre el enemigo. ¿Para qué? Porque nos quiere de alguna manera impedir que hablemos el nombre de Dios y nos quiere impedir que lo alabemos y que le demos la honra que Él se merece. Porque el mundo en sí lo que busca es buscar su propia honra. El mundo lo que quiere es que lo honremos a Él. Y al honrar al mundo, estamos honrando al enemigo, porque el enemigo es el que habita en esta tierra. Entonces, pues es difícil entender que pues la palabra de Dios siempre va a ser un argumento que el enemigo va a usar en nuestra contra. ¿Para qué? Para que la entendamos de una manera religiosa, para que la entendamos de una manera incorrecta. Entonces es cuando nosotros empezamos a hablar esa palabra para agradarnos a nosotros mismos, para agradar al oyente, para agradar a toda aquella persona que pues de alguna manera le falta esa conexión con Dios en una forma espiritual, porque Dios es espíritu, su palabra es espíritu y nosotros debemos de andar en el espíritu cuando hablamos esa palabra de Dios. No con emoción, no con cosas humanas, sino con esa forma espiritual que Dios quiere que le honremos y que le demos las gracias. Hoy les quiero cantar una canción que nos habla pues sobre esto mismo, sobre esas luchas que tenemos y que esas luchas más que todo habitan dentro de nosotros mismos, porque en nosotros asiste ese espíritu de Dios. Y cuando ese espíritu de Dios asiste en nosotros, en nuestro corazón, claro que también de alguna manera ese espíritu contrario asiste en nosotros mismos también, pero en una forma carnal, en una forma que nuestra carne a veces teme, a veces siente la opacidad de no predicar la palabra, de no hablarla. A veces saca argumentos que lo detienen a la carne, al cuerpo, a predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros mismos está ese detenimiento de muchas veces hablar la palabra de Dios, porque esa fuerza espiritual pues también es poderosa, esa fuerza del enemigo,
que habita en este mundo. Y como la carne es de este mundo, pues hay mucha conexión entre uno y otro. Pero cuando ese espíritu está por encima de la carne, está por encima de la religiosidad, está por encima de todo argumento humano, entonces el espíritu es el que gana, es el que sigue ganando. Y hoy pues estamos pues aquí con gusto, como siempre estamos con gusto para hablar su palabra de Dios y darle las gracias por la vida que nos da y darle las gracias porque estamos vivos hoy, amanecimos vivos. Y lo que son las cosas, que mucha gente amanece con vida y ni aún así lo reconoce, ni le da gracias, no sabiendo que por él estamos hoy con vida. Y pues esa es la religiosidad que se ha metido en el ser humano. Y sobre hoy vamos a hablar un tema muy importante, que es una cuestión de que se ha formado el mismo hombre en su corazón, que es el ecumenismo global. El ecumenismo global se entiende por todas aquellas mezclas de religiones que el mundo quiere que tengamos. Una religión de esto, una religión de lo otro, una religión de cualquier cosa. De todo se hace el hombre religiones. Y es allí donde se empieza a desviar y donde el mismo hombre se pierde en esos caminos contrarios a lo que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros nos metemos al ecumenismo, nosotros empezamos a tener muchas variables religiones que se acomodan a nuestro propio criterio y a nuestro propio parecer. Entonces allí es cuando el hombre se pierde solito. ¿Por qué? Porque ya no sabe ni a quién hacerle caso. Uno habla de una cosa, otro habla de otra, y en fin, que esa es una trampa del enemigo para perdernos, para que desconozcamos la verdadera razón de nuestra existencia y para que conozcamos el verdadero significado de la palabra de Dios. El enemigo nos emboruca con tantas cosas, con tantas religiones, que hoy día el mundo quiere hacer una mezcla de todo eso. Eso es el ecumenismo, que pues es la unión, se puede decir, de diferentes doctrinas, como medio de la unión del mundo y la desunión de Cristo. El engaño del mundo y la verdad del anticristo en contra de la palabra de Dios, poniendo por delante la unión del hombre y la desunión del fundamento del poder de Dios. Hoy pues sin duda estamos ante una situación muy peligrosa, donde se busca la unificación de una sola creencia y que en apariencia es algo bueno en el mundo, que todos nos amemos con la fe y la religión que cada quien profese, para de esta forma hacer un nuevo orden mundial donde se alabe una sola religión y un solo nombre, el del falso profeta y el del anticristo, y que todo aquel que no acepte de él, de su orden, será culpable y digno de muerte y persecución por no seguir las reglas impuestas por el hombre y su palabra, mezclando lo religioso con lo pagano, la idolatría, la hechicería, mezclando la brujería, el budismo, etcétera, toda clase de creencias no bíblicas que no fueron establecidas por Dios y ni por Jesús en su evangelio. ¿Y por qué el mundo busca vivir en libertad de su carne y de sus concupiscencias sin estar sujetos a Dios, sino el hombre que les dará la libertad de rendir culto al nombre del anticristo?
Eso es el ecumenismo global. Algo que realmente es triste entender que el mundo va por un camino contrario al que Dios quiere. Un camino basado en el propio criterio del hombre y no de Dios, sino a su propia forma, pensando que uniendo religiones ya vamos a estar en lo correcto. Pero no se puede unir lo bueno con lo malo, no se puede unir el agua con el aceite, no se puede unir la cizaña con el trigo, que aunque son parecidos, pero en el fruto es donde está la diferencia de entre la cizaña y el trigo. En el fruto. Y hoy día pareciéramos que todos los que profesamos una religión estamos en lo correcto. Y allí es donde hay que analizar la palabra, hay que escudriñarla, hay que pedirle a Dios revelación para saber en qué terrenos estamos sembrados, si en el terreno de la cizaña o en el terreno del trigo. Porque ahorita hay tanto engaño del enemigo en este mundo que nos confunde, que nos hace creer que todos caminos van a Dios, pero en verdad os les digo, el único camino para llegar a Dios es Cristo. Es el Cristo. Por eso es que al hombre no es al que se le debe dar el culto, ni la honra, ni la exaltación, es a Dios. Es a Dios. Y hoy el hombre quiere que se le alabe. El hombre está buscando el momento preciso para que se le alabe a él, que es la venida del anticristo. El que va a ser un nuevo orden mundial, el que va a hacer que se le adore a él, al hombre, porque va a tener gran poder sobre el mundo. Y entonces todo eso pues es lo que hay que ver, hay que estar conscientes de lo que es esto. Por ser un personaje con mucho poder e influencias, y sobre todo un ser humano, y que serán sometidos por su marca de la bestia, y todo el que no la tenga en su mano o en su frente será excluido del sistema del mundo para no poder hacer nada en la vida. Y hoy ya estamos en ese proceso de la marca, que es pues muchas cosas estamos viendo, la ciencia y la tecnología, que no son para nada bueno para aquel que no entiende, porque son cosas contrarias a lo que Dios dijo, que en estos tiempos la ciencia se iba a aumentar, pero no una ciencia para salvación, sino una ciencia para perdición. Y hoy estamos ya estamos en eso. Entonces pues todo esto es una trampa del enemigo. Y pues vamos a cantar esta canción para irnos a la palabra de Dios, que dice: cuando yo lucho conmigo mismo y contra el mundo yo venceré, traigo la espada de doble filo, que es tu palabra, Cristo Jesús. En mis batallas vas por delante, eres mi escudo y mi protección. Y el enemigo, aunque sean muchos, no lograrán hacerme caer. ¿Cómo temer al enemigo si yo he confiado en mi Jesús? Si Él me dijo, yo estoy contigo,
todos los días hasta el final. Es necesario que vengan pruebas, que haya problemas en mi vivir, pues es la mano de Jesucristo que me moldea para ser mejor. Esta es la vida de un fiel creyente que sufre penas por mi Jesús, pues se lo dijo que por su causa padeceríamos hasta morir. Esta es la vida que nos espera, si es que amamos a nuestro Dios. Si quieres ser un fiel cristiano, sabes el precio que has de pagar. Gloria al Señor. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el libro de Daniel. De Daniel 3. Vamos a ver el Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el gregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de las bocinas, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre adorare, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto es lo que busca el ser humano. Esto es lo que buscan los gobiernos globales, que hoy ya están. Que se le adore aquello que el hombre ha levantado. Que no se adore lo que Dios ha establecido, sino que se adore lo que el hombre ha creado, como pretende que se le adore al anticristo, con sus marcas, que ya están implantándose en todo ser humano. Ahora, sin esas tecnologías, ya nadie puede hacer nada. Ya no hay libertad, ya no hay privacidad. Ya la tecnología ha rebasado al ser humano, nos ha deshumanizado y nos ha hecho ser personas automatizadas por la ciencia y la tecnología. Y este rey levantó esa estatua de oro que tenía muchos complementos, muchas revolturas, para que se la adorara y se le diera culto, más que a Dios. Y hoy el hombre, la obra del hombre, se inclina ante su propia obra. Y eso es lo que el mundo quiere, el mundo global es lo que quiere, que nos linquemos a esa obra del hombre antes que a la obra de Dios en la cruz. Entonces, para que vean que esto ya pues estaba escrito, que el hombre siempre iba a buscar esa forma de actuar, de adorar la obra
antes que al Hacedor, que es nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Apocalipsis 13:11, que nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, esa bestia quiere ser o quiere disfrazarse como el cordero, que es Cristo, con ese poder que Cristo tiene. O sea, son puras suplantaciones del enemigo para distraer al mundo, para que el mundo piense que es a Dios al que se adora, pero realmente al que se adora es a la bestia, que se disfraza como cordero también. Semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, manifestaba una apariencia de bondad, lo cual estaba lejos de serlo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Y cuál ha sido esa primera bestia? Satanás, el que se manifestó en el huerto del Edén. Como dice aquí en el 2, y ejerce toda autoridad de la primera bestia. ¿Cómo tuvo esa serpiente la autoridad para convencer al hombre de pecar? Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí no se está hablando del hombre de pecado. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí son las señales que se le dará y el poder que se le dará al hijo de perdición, al anticristo. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia, o el número de su nombre, que como todos sabemos, ¿cuál es el número de la bestia? El 666. La marca del gobierno mundial. Y pues hoy estamos en eso, en este gran conflicto. Por eso es que es muy importante ver la palabra y entenderla y escudriñarla, porque de veras que las mentiras del enemigo están rebasando la inteligencia del ser humano, y ahora más con la ayuda de la tecnología, de todo eso que el enemigo ha puesto en el hombre. Aquí, para darle el espacio a mi amigo pastor, les quiero cantar esta canción, porque va de acuerdo pues a este tema. Y ahorita continuamos con, se puede decir, con la segunda parte de esta palabra. Dice esta canción: pongan todos atención en lo que dijo mi Cristo. Es Mateo 24, del 4 al 27, de su segunda venida, los principios de dolores. Todo lo que Él nos dijo
ya se ha venido cumpliendo, con esas grandes señales en el cielo y en la tierra, a separar la cizaña del trigo para quemarla. En ese fuego que arde de día y de noche, señores. Por eso abran sus ojos para mirar quién les habla, y así no ser engañado por tantos falsos profetas. Si tú no quieres pasar por esta tribulación, ven a mi Cristo, hermano, y deja a Cristo pasar a morar en su iglesia todos los que hemos creído. Ya con esta me despido, pidiéndole a Dios por todos los que me están escuchando, buenos y malos, Dios sabe, pero una cosa les digo, Cristo ya viene en justicia. Gloria al Señor. Pues hoy estamos con gusto pues aquí para darle honra a Dios y pásele, pastor. Sí, amén. Pásele, pastor. Dios bendiga, hermano. Aquí está mi amigo pastor que pues nos acompaña. Sí, Dios lo Y bendiga. es para mí un gusto pues que se oiga la voz de Dios, porque no soy yo realmente el que yo quisiera pues que el hombre estuviera a mi lado. Es Cristo el que quiere que estemos a su lado de Cristo. Amén. Y hoy estamos los dos al lado de Cristo para hablar su palabra, porque Él es el que nos llamó. Él es el que nos llamó a servirle, a hablar su palabra de Dios. No fuimos nosotros. No fui yo quien quiso estar aquí, el que me hizo entender la palabra. No soy yo, ni creo que lo haya sido mi pastor. Es Dios quien nos eligió. Amén. Sabe Dios por qué. Él solamente sabe ese motivo. Así Vio es. algo, ha de haber visto en nosotros. Tal vez vio en nosotros los pecadores que fuimos. Por eso tuvo misericordia. Y por eso hoy nos cambió la vida, para que nos diéramos cuenta la diferencia entre haber estado en el mundo del pecado y estar ahora aquí sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una dicha y una bendición pues hablar la palabra de Dios y Sí. servirle a Dios y estar aquí, no por nuestro gusto, no por nuestras fuerzas, sino por la misericordia y gracia de Dios Amén. en nuestra vida. Por eso hoy estamos aquí pues con gusto y le dejo el espacio a mi amigo pastor para que él nos comparte una palabra, Sí. nos comparte una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, sí, amén. Y pues le damos la bienvenida. Gracias, Dios les bendiga. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes, ¿verdad? Todos los que nos vean ahí por este medio, un saludo desde el bonito Pátzcuaro, Michoacán, a toda la gente que nos sintoniza por ahí. ¿Sabe? Estaba analizando, estaba viendo las noticias en la mañana y pues las estadísticas de los finados o los que les quitaron la vida en el transcurso de ayer. Entonces, 13 personas, ¿verdad? Fue 13 personas que muertos, matados, atropellados, de todo, pero que pues lamentablemente fallecieron, ¿verdad? Y sabe, mi hermano, yo estaba analizando también la palabra de Dios ahí en el capítulo 9 del libro a los Hebreos. Capítulo 9, en el verso 27, habla una palabra donde Dios dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y luego después de esto el juicio. ¿Por qué el escritor a los Hebreos se refiere que mueran una sola vez y después el juicio? ¿Por qué Dios estableció que los seres humanos murieran una vez y después de esto el juicio? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 26 dice que los bienaventurados, los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Esto quiere decir, mi estimado amigo, estimada persona que estás ahí, que cuando las personas
tienen a Jesucristo, cuando las personas venimos a Jesucristo y aceptamos a Cristo y vivimos la vida que Cristo quiere por medio de su palabra, porque podemos decir o podemos pensar, ¿qué es lo que Dios quiere para los seres humanos? Pues lo que Dios quiere para los seres humanos es que los seres humanos hagamos la obediencia, andemos conforme a la obediencia de Él, que caminemos en la gracia divina de Él, que obedezcamos sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, y podemos pensar como seres humanos y decir, nadie tenemos la perfección, nadie somos perfectos, claro que no somos perfectos, pero cuando venimos al Señor, empezamos de ahí, del instante de recibir a Cristo en nuestro corazón, empezamos una vida de perfección. ¿Por qué? Porque empezamos a quitar todos los malos hábitos, empezamos a quitar las malas costumbres, empezamos a quitar todo lo que ofende a Dios en nuestra vida. Y yo lo que quiero enfocarme, mi estimado amigo, amiga, señorita, joven, quien sea que nos escuche por ahí, que la muerte es el peligro de cada día para los seres humanos que estamos vivos. Para los seres humanos la muerte es el peligro de cada día. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amigo? ¿Por qué es el peligro de cada día? Porque realmente la muerte no necesita que nos encontremos en un estado grave, en una enfermedad terminal. No necesita que estemos en una edad muy avanzada. ¿Sabe? La muerte llega en el momento inesperado. La muerte es un suceso que no nos da tiempo a veces ni siquiera de despedirnos de nuestros seres queridos. Por eso yo quiero hablarle de la muerte. La muerte es algo que va a venir a su vida tarde o temprano, en el momento que usted la espere. Quizás cuando estamos enfermos en una cama, sufriendo dolores, estamos batallando, quizás ahí sí estamos pensando mucho en ella, porque ya estamos más cuando nos detectan o nos dan la información de que nos quedan pocos días o que estamos en un cáncer terminal, en una enfermedad fuerte, crónica que no tiene curación, pues ahí sí estamos ya resignados o ya sabemos o tenemos la conciencia de que pronto nos vamos de esta tierra. Pero sabe, mi estimado amigo, lo más triste es que nos vayamos de esta tierra, que muéramos sin Dios. No importa si estás joven, anciano, niño, lo que sea, lo que importa es que tu muerte sea grata delante de Dios. Que cuando tú te vayas de esta tierra tengas ese deseo, bueno, no ese deseo, esa satisfacción que vas a estar con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque sabes que las personas y los seres humanos tenemos una forma de creer. Pensamos que por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por nuestras maneras de creer en tantas cosas, creemos que de ahí vamos a ser libres. ¿Sabes? Hay una palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, en el verso 2, dice que en aquel día muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a ser levantados, unos de ellos para vida eterna, pero otros van a ser levantados para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué para vergüenza y confusión perpetua? Porque mucha gente puso su fe, puso su confianza en un santo, en una virgen, en muchas cosas. Y sabes, eso no lo puede salvar. Porque la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. También dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso, mi amigo, quizás será usted uno de los que piensan que cuando muera o cuando las personas mueren, ahí se terminó todo. Ahí la vida, la conciencia, la razón de cada individuo se esfumó para siempre. No, mi estimado, no es así. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, del versículo 20 en adelante, relata la historia de dos hombres que murieron
y allá en la eternidad todavía tenían conciencia de sí, sabían quiénes eran, sabían qué fue lo que hicieron, tenían bastante razonamiento de sus actitudes que habían vivido sobre esta vida. Y sabe, ahí es donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Por eso, mi hermano, mi amigo, el Señor, el Todopoderoso, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que usted y yo fuéramos libres de esa muerte malvada. ¿Sabe? A veces nosotros creemos, a veces nosotros pensamos que la muerte no nos va a llegar porque nos sentimos tan fortalecidos, nos sentimos tan fuertes, estamos en un estado de físico, de salud excelente, y sabe, nunca pensamos en esto, pero sabe, mi hermano, de repente por ahí un carro se desvía o pierde el control o qué sé yo, nos trompezamos en la banqueta y caemos y ahí quedamos. Por eso, mi hermano, dice la palabra de Dios, venid luego, dice el Señor en el profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, dice, venid luego y estemos a cuentas. Amén. Venid luego y estemos a cuentas. Y si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 22, verso 21, dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. En San Juan, capítulo 3, verso 16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso, hermano, amigo, señor, señorita, joven, tú que estás ahí escuchando, sabes, la muerte acecha a nuestro alrededor y quizás no nos dé la oportunidad de ponernos a cuentas. Por eso yo te invito a que te pongas a cuentas, te invito a que te acerques a un lugar, a oír su palabra, te invito a que te acerques por ahí, donde quiera que te encuentres, que haya un lugar donde reunirte, acércate. Dios tiene un propósito para tu vida y es ahí donde Dios nos va a librar de esa muerte malvada, de esa muerte eterna, la que nos separa para siempre de Dios. Por eso le hacemos la invitación. Él dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. También dice su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Por eso yo le agradezco a Dios por la oportunidad que me da mi hermano y amigo en Cristo, Feliciano, de darme esta oportunidad de compartirles un momento en este lugar. Dios le bendiga mucho y hasta pronto. Aquí les dejo a mi hermano Feliciano que él siga con el programa. Gracias, hermano. No, y de qué, pastor, al contrario. Gracias a usted por tener esa disposición en su corazón. Dios le bendiga. Hablar la palabra. Sí. Bendiciones, pastor. Gracias a Dios por esta presencia que sentimos en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es espíritu y pues el espíritu está aquí hoy. Por eso es que le damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues, como dice mi amigo pastor, tenemos una sola oportunidad, la vida, para tener conciencia cuál es nuestro fundamento, cuál es nuestra visión, hacia dónde queremos ir. Debemos tener un punto fijo, un blanco al que le vayamos a tirar, que es la salvación. La vida es precisamente eso, una oportunidad de salvación. Y si no la aprovechamos, vamos a morir.
tanto físicamente como la muerte segunda, que es la muerte de nuestra alma, por la que en este mundo tenemos que luchar por esa salvación de nuestra alma, no por nuestro cuerpo, sino por nuestra alma. Pues el hombre de perdición siempre tendrá como aliado a todo aquello automatizado y a toda clase de tecnología digital, tal como lo es ya en su inteligencia artificial, que ya no se puede hacer nada si no está de por medio la tecnología y la ciencia digital, robándole el sentir, la conciencia o el amor al ser humano, para que no haga lo bueno, sino se ajuste a lo que diga la inteligencia artificial. Y como lo dije en Daniel 12:4, nos dice que en los postreros tiempos la ciencia se iba a aumentar. Y hoy ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, donde la ciencia ha tomado el papel del ser humano. Ya el ser humano no puede hacer nada sin la tecnología, sin la ciencia. Si una persona quiere hacer lo bueno, no podrá. Por ejemplo, si compramos algo y nos falta $1 o $2, aquella persona no nos lo va a poder regalar o dar. ¿Por qué? Porque lo tiene que registrar la computadora, lo tiene que registrar una máquina, y aquella persona, aunque quiera hacer el bien, no va a poder, porque las cámaras lo estarán vigilando. La computadora estará llevando registro de todas las ventas y no podrá hacer el bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya el hombre no va a ser libre de hacer lo bueno, sino que se va a tener que sujetar a la tecnología y a la ciencia. Aquí pues es la deshumanización del ser humano por la tecnología. Hoy, un accidente, como decía mi hermano, pasa un accidente y para todo se requiere de los videos. Sin eso no se le hará caso a la persona, por mucha razón que tenga. Si no lleva una prueba de lo ocurrido, si no lleva un video grabado de lo que realmente aconteció, no se le va a creer. O sea que cómo estamos en las manos de la tecnología. ¿Por qué ya no vamos a creerle al hombre lo que nos diga, sino ya va a ser por medio de un video, de lo que diga una máquina? Y si no hay esas pruebas, aquella persona, aunque sea inocente, se va a ir a prisión. Entonces allí, cuando vemos pues la ciencia y la tecnología que van rebasando al ser humano para hacer todo lo bueno, hoy el hombre sin Cristo en el corazón puede hablar mejor que aquel que tiene a Cristo dentro, usando la inteligencia artificial. Hoy un hombre, aunque sea un hombre inconverso, un hombre religioso, un hombre ateo, un hombre que no cree en Dios, tal vez puede hablar mejor que uno que conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología y la inteligencia artificial le dan los mecanismos, le dan la forma a aquella persona de hablar correctamente la palabra de Dios, aunque no la entienda, pero la máquina le está diciendo lo que tiene que decir. Para que vean pues que hoy más que nunca estamos siendo engañados por esos falsos profetas. Porque una persona pecadora, de lo más vil, puede también hablar la palabra de Dios, dejándose llevar por la inteligencia artificial, que es la que está hablando. No es el hombre, es la inteligencia artificial, que no tiene conciencia, ni tiene alma, ni tiene emociones, ni tiene amor. Entonces, hoy eso nos está reemplazando. Eso está reemplazando al ser humano, que ya estamos siendo deshumanizados ya totalmente. ¿Por qué? Porque el amor, lo dice en la palabra de Dios, que en los postreros tiempos el amor del mundo se iba a acabar.
y no iba a haber amor para los unos para los otros. Y hoy vemos las confrontaciones que hay en todo, tanto asesinato, tanta violación, tanto secuestro, tanto robo, tanta injusticia de los gobiernos con la sociedad y en la propia sociedad, de la propia familia. El amor se ha ido acabando. ¿Por qué? Porque así lo dijo Jesucristo, pero dice también que aquel que persevere será salvo. O sea que hay una oportunidad para poder ser salvos, si creemos, si tenemos fe. Por eso es tan importante la vida, para tener esa oportunidad de salvación. Por eso que no hay que dejarnos engañar por la ciencia ni la tecnología. Hoy con esta tecnología se puede destruir toda una nación o continente, mucho más a una persona. Hoy lo estamos viendo en las guerras de Israel contra el pueblo de Palestina. Hoy lo estamos viendo tantas guerras en cualquier país. Y en todas esas guerras, el centro de todo eso es la tecnología. Son las computadoras que con solo apretar un botón se manda un misil a aquella nación o aquella ciudad y desaparece. O sea que el hombre no toma las cosas que Dios ha permitido para bien, las usa para mal, para destruirnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere pues decir con esto? Que nos hace falta tener a Cristo en nuestro corazón. Nos hace falta creer en Dios. Nos hace falta tener fe en nuestro Señor Jesucristo para no destruirnos los unos a los otros. Jesucristo los dijo, que el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y que el segundo mandamiento era parecido igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo robo a alguien, es que no lo estoy amando, ni me estoy amando a mí mismo. Cuando una persona ofende a otra, no se está amando a sí mismo, mucho menos a la que está ofendiendo. Para que vean cómo en todo nos falta ya el amor. En todo falta el amor ya. Hoy, por ejemplo, en las escuelas, en los gobiernos, en las iglesias, industrias, todo está dirigido por máquinas, por computadoras, sin corazón y sin sentimientos. Ahora, para todo se usa la tecnología. Yo puedo predicar aquí la palabra de Dios basándome en la inteligencia artificial. Pues nomás escribo lo que dice allí y vengo y la digo. Pero no es lo importante eso. Lo importante es que yo la sienta en mi corazón, que me nazca de mi corazón esa palabra. No es lo importante hablar. Lo importante es sentir esa palabra en nuestro corazón y que llegue a todos aquellos corazones necesitados de esa palabra, esa luz espiritual que es la palabra de Dios. Hoy pues el hombre pareciera que no necesita de Dios, que no necesita del Todopoderoso, sino más bien necesita de lo artificial y de las máquinas. Pero como lo dije anteriormente, como lo dice en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Hoy
Hoy el amor pues a Dios y a su palabra debe ser lo fundamental, lo primero que debe de estar en nosotros es la palabra de Dios, en todo lugar, en nuestros corazones sobre todo, porque el amor a Dios es motivo de gozo, dicha en nuestro corazón, y es por medio de la fe y de su Espíritu por lo que podemos decir que es lo más importante en nuestra vida. Porque callar y sellar la palabra en nuestro corazón y boca es negar al que todo lo merece y al que todo nos dio en la cruz, a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es permitir que Dios hable al mundo y a todos los corazones, y es quererlo oír dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Es una bendición pues que Dios nos da, ser la luz para el mundo y a la vez motivo de burlas, pero por encima de todo y aún de nuestra propia vida debe de estar Dios, ocupándolo todo, porque de Él es el tiempo, la vida y la plenitud en la tierra. Hoy vemos pues el engaño del mundo, que está tan acostumbrado a las costumbres y tradiciones que se olvidan de Dios. Y de todo honran, a todo alaban, a todo dan homenaje, menos al Dios que nos da la vida. Para Dios y en 8, primeramente Dios, es 16 de septiembre. Y vamos a dar esta enseñanza a las 8 de la mañana, porque ya va a haber mucha acumulación de ruido y de gente. Entonces, para Dios y en 8, primeramente Dios, el programa empezará a las 8 de la mañana. Y a lo que voy también con esto es de que es un día festivo, es un día patriótico, entre comillas se puede decir, honrando a un lienzo, honrando a un escudo, honrando a una bandera, diciéndonos muy patriotas, muy mexicanos, pero al mismo tiempo destruyéndonos entre nosotros mismos, como seres humanos, como personas. ¿Dónde pues está el patriotismo de nosotros que decimos ser patriotas y honrar una bandera, un escudo nacional, cuando entre nosotros hay tanta violencia, hay tanta maldad, hay tanto secuestro, hay tanto asesinato? ¿Dónde está lo patriota? ¿Por qué decimos honrar algo que no honramos? Es necesario honrar primeramente a Dios para podernos honrar a nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestros hechos y con nuestra palabra. Porque el mundo se encierra en sus costumbres y tradiciones, supuestamente honrando un lábaro patrio, cuando está deshonrando, se está deshonrando todo un pueblo por el caos, por el crimen, por la violencia, por la injusticia. ¿Dónde está ese patriotismo del que hablamos, del que honramos? Para que vean pues que estamos siendo engañados por todo. No estamos siendo congruentes con lo que hacemos, porque hacemos una cosa decimos una cosa y hacemos otra. Decimos ser muy mexicanos, pero entre nosotros mismos nos andamos matando, nos andamos destruyendo. ¿Dónde está lo patrióticos? Para que vean que todo es una burla de Satanás, que se está burlando de nosotros, se está carcajeando, y nosotros muy creídos. Por eso es que necesitamos de esa cobertura de Dios en nuestro corazón, principalmente en nuestro corazón, para entender qué cosas son del mundo y qué cosas son del Dios.
qué cosas son del diablo y qué cosas son de Dios. Porque el mundo nos presenta tantas cosas y de igual manera el diablo nos presenta tantas cosas que caemos. Necesitamos entender una cosa, que Dios está por encima de todo, que Dios es el único al que le debemos de dar esa honra. A Dios es el único que debemos de darle el tiempo para hablar su palabra y más que todo para obedecerla y sentirla en nuestro corazón. Porque hoy día, pues la palabra de Dios, pues ya ha decaído tanto en el ser humano, porque el mundo ha saturado tanto el corazón y tanto la mente del ser humano, que todo tiene en su corazón, todo tiene en su mente, menos a Cristo. Y pensemos, como dijo el pastor, un día Dios nos va a llamar y no sabemos en qué momento, ni de qué forma. Aquí para tener un encuentro con Dios no necesitamos estar enfermos, no necesitamos estar jóvenes, no necesitamos tener dinero o no tener dinero. Aquí cuando Dios diga que nos vamos. Entonces hay que tomar conciencia y hay que tomar muy en serio esa oportunidad que Dios nos da de tener vida hoy para pedirle perdón a Dios y tener un acercamiento con Él y pedirle perdón por todo lo que estamos haciendo mal. Hoy el hombre se encierra en sí mismo, se encierra en el materialismo, se encierra en todo, menos se encierra con Cristo en una relación personal. Como dice la oración del Padre Nuestro, como le dijo Jesucristo, cuando quieras orar, enciérrate en tu aposento, enciérrate y órale a Dios en secreto y Él te oirá en público. Esa es la relación que debemos de tener con Dios, personal, íntima, dentro de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestro aposento, para que podamos salir al mundo y ser luz para el mundo. No tinieblas, porque por eso el hombre no ve, porque anda en tinieblas. Por eso el hombre hace de todo en este mundo, porque anda en tinieblas. Y para ellos todo está bien. ¿Y por qué la palabra de Dios pues no se ve? No, nadie le hace caso, nadie la toma en cuenta. ¿Por qué? Por la ceguera, por esa oscuridad que hay en el ser humano. Por eso es que estamos solos. Por eso es que para oír la palabra de Dios, muy pocos se arriman a ella. Porque como andan en la ceguera y andan en la oscuridad, pues no ven. Entonces necesitamos nosotros ser luz para el mundo. Que esta palabra llegue a todo aquel corazón que sea entendido, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga ojos para ver, que vea. Así es que por hoy me despido. Y para de hoy en 8, primeramente Dios, por aquí nos vemos a las 8 de la mañana. Para que la gente, pues, de alguna manera no nos interrumpa o nos distraiga, o también para que nos oiga. ¿Por qué no? A lo mejor Dios quiere que haya harta gente aquí oyéndonos. Ya Dios lo dirá. Primeramente Dios, de aquí en 8 días nos vemos a esa hora. Y bendiciones les doy. Y bendigo todo el pueblo de Pátzcuaro. Bendigo a mi familia, a mis hijos. Y bendigo aquí a mi amigo Enriquito. Y bendigo a mi amigo Pastor y a su familia. Y en fin, bendigo al mundo entero para que esa luz de Cristo llegue a sus corazones. Bendiciones.